Hola niños, ¿cómo están? La clase de hoy es de historia y vamos a seguir conversando acerca de los mayas. Nuestro objetivo será que ustedes reconozcan los avances tecnológicos de la cultura maya. Así que colocan la fecha en su cuaderno y el título que dice Los mayas y sus avances. Antes de comenzar vamos a recordar un poquito la clase anterior. En la clase anterior vimos la religión maya. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan también que vimos una pirámide donde estaban las clases sociales? Bueno, vamos a contestar estas preguntas para ver si se acuerdan un poco y empezaríamos con la clase. Estas no tienen para qué copiarla en el cuaderno, ¿ya? Ya. Número 1. ¿Cómo se agruparon los mayas socialmente? ¿Se acuerdan que dibujamos una pirámide? Que en la parte superior estaba el rey, junto con los sacerdotes. Luego venía un poquito más abajo la nobleza, ¿ya? Más abajito estaban los artesanos, los comerciantes, los agricultores, que era el grueso de la población, y en la parte más abajo de la pirámide estaba compuesta por los esclavos, que eran personas que no tenían derecho a nada, ¿ya? Y que lo ocupaban para los rituales religiosos, porque servían de sacrificio humano para los dioses. Número 2. ¿Por qué se dice que los mayas eran politeístas? Bien, porque tenían varios dioses, ¿no es cierto? Ellos creían en muchos dioses. Tenían un dios para cada cosa. Por ejemplo, había un dios de la lluvia, el dios de la miel, el dios de, el dios de la muerte, el dios del universo. Para cada cosa ellos tenían un dios. Y a esos dioses ellos le hacían rituales y sacrificios. Número 3. ¿En qué consistía el juego de la pelota? Bueno, este juego no es el fútbol que tenemos nosotros ahora, sino que era mucho más complicado, era mucho más difícil, porque ellos tenían que pegarle a la pelota sin que ésta cayera al suelo y solamente la podían tocar con sus pies y con el pecho y con los hombros. Esa no se podía tocar con los pies porque como no podía arrastrarse, pero lo más difícil es que tenían que achuntarle a unos aros que estaban arriba de la cancha, 2 aros, y la pelota tenía que pasar por esos aros, ¿ya? Y lo más complicado de todo era qué pasaba con el equipo perdedor, porque estos juegos de pelota se hacían en honor a los dioses. Por lo tanto, el equipo que perdía era sacrificado. Imagínense si eso pasara hoy en día. ¿Se imaginan? Entonces, ese juego de la pelota ellos lo utilizaban mucho. Y era prácticamente un honor el ganar y también un honor en perder porque los sacrificaban, el sacrificio era para los dioses. Número 4. ¿Cuál es el dios más importante para los mayas? El dios más importante era Hunabku, ¿no es cierto? Que era el dios del universo. Como era Zeus para los griegos, Hunabku era el dios de los mayas. Número 5. ¿Cómo enterraban a los muertos? ¿Se acuerdan que vimos un video donde decía que los muertos los enterraban con sus pertenencias? Sí, porque los mayas creían que había una vida después de la muerte. Y ellos pensaban que esa vida era como la vida terrenal. Por lo tanto, las personas iban a necesitar sus cosas y por eso lo enterraban con sus vasijas, con sus joyas, con sus ropas, con los elementos más preciados que tenían ellos. Ellos creían en una vida después de la muerte, pero creían que era como la terrenal, no en espíritu, ¿me entienden? Eso fue lo que pasamos en la clase anterior. Hoy vamos a ver el desarrollo cultural que nos dejaron los mayas.
porque esta cultura, esta civilización se extinguió, ¿no es cierto? Pero aún así continúan sus restos, continúa su legado. Así que vamos a ver cada una de esas cosas. Los mayas nos dejaron un gran legado cultural en muchas expresiones artísticas y avances científicos. Tuvieron mucha influencia en Mesoamérica y en toda América prácticamente, porque ellos se destacaron en 5 ámbitos: arquitectura, escritura, matemática, astronomía y el arte. ¿Ya? Entonces vamos a ver cada uno de estos ámbitos cuál fue el mayor avance que dieron. ¿Ya? En la arquitectura, los mayas se reconocen principalmente por las pirámides que hicieron. ¿Ya? En las ciudades, cada ciudad más importante tenía una pirámide, que eran unos centros ceremoniales, ¿no es cierto? Esas pirámides no eran como las egipcias que terminaban en punta, sino que en la parte superior existía un centro de ceremonia, donde estaba el rey y donde se hacían sacrificios humanos y de animales. Fíjense que está formada por escalinatas por alrededor. ¿Se fijan? Estas pirámides eran construidas con piedra caliza que las sacaban de los ríos cercanos y molían unas conchas y con esto los pegaban, servía como de relleno, porque en ese tiempo obviamente no existía el cemento como lo conocemos nosotros. Entonces ellos tenían que moler estas piedrecillas y tratar de formar una pasta para ir uniéndolas. Pero las cortaban tan bien que a veces no necesitaban poner este relleno, porque quedaban montadas una sobre otra muy firmes. Tan firmes que hasta el día de hoy podemos encontrarlas. Se encuentran en México, la parte principal más o menos, que estas pirámides de Chichén Itzá. ¿Ya? Estas pirámides se ocupaban para cosas recreativas, también para hacer sacrificios humanos, como les decía, y para cosas religiosas. También ellos tuvieron avances en la escritura. Imagínense que hace tantos años ellos se comunicaban a través de la escritura. Claro que no como nosotros tenemos, con palabras, sino que ellos lo hacían por intermedio de glifos, que eran signos grabados, escritos o pintados. Ellos no ocupaban las palabras, sino que ocupaban dibujos para comunicarse. ¿Se fijan? Y ahí aparece un alfabeto, más o menos, con algunas letras que ellos tenían. Si se fijan en la lámina ahí, aparecen unos dioses y aparecen unos dibujos. Así ellos se comunicaban, representaban palabras o sílabas por medio de dibujos. Esos se dibujaban en estelas que eran unas piedras altas y eran talladas con los códices, que eran libros hechos de la corteza de un árbol. O sea, sacaban la corteza de un árbol y en esa corteza escribían, hacían dibujos y la iban guardando. ¿Ya? También ellos dibujaban en las vasijas de cerámica que confeccionaban. Iban con mensaje. ¿Se dan cuenta? Entonces, ellos hacía mucho tiempo que ya habían inventado un sistema de escritura. A lo mejor no como lo conocemos ahora actualmente, pero sí a ellos les servía mucho esto. En matemáticas, ellos fueron excelentes matemáticos, fueron los primeros niños que incorporaron el número 0. Imagínense, ustedes dirán, el 0 no vale nada. No, el 0 vale mucho, porque con ese 0 que incluyeron los mayas, pudieron desarrollar un sistema numérico. El sistema numérico se llama vigesimal, porque iba de 20 en 20. Y usaban rayas y círculos, que eran un punto, una raya o un caracol. El caracol era el más importante porque ese representaba el 0.
¿Se fijan? Y con esto ellos hacían complejas operaciones matemáticas. Eran excelentes para los cálculos. Suma, resta, multiplicación, división. Todo lo hacían a través de este sistema. ¿Ya? Nuestro sistema numérico no es no es el mismo que los mayas, pero es muy, muy bueno este sistema. Hasta el día de hoy se sigue estudiando cómo los mayas pudieron crear un sistema tan eficiente. El arte. Ellos usaron técnicas muy avanzadas. Se destacaron mucho en las pinturas y en las esculturas. ¿Ya? Ellos representaban aspectos de su vida, de su religiosidad, a través de las pinturas, de las esculturas que tenían. Generalmente eran figuras humanas, de animales o mitológicas a los dioses. Ellos dibujaban y pintaban cómo eran los dioses. ¿Se fijan? En la astronomía, los mayas se caracterizaron porque tuvieron grandes avances en la astronomía. Ellos estudiaban mucho lo que era el cielo, las estrellas, el movimiento de las estrellas. Ellos lograron, por medio de la observación, crear calendarios. Ellos observaban el cielo, observaban las estrellas y a partir de eso creaban el calendario solar, que era de 365 días, que es como el que tenemos nosotros actualmente, y el calendario lunar o religioso, que era de menos días. Ellos, gracias a la observación de las estrellas, también tenían sus siglos para las siembras, para las cosechas. Entonces era muy importante esta observación. Los periodos lunares, cuando la luna pasaba de una fase a otra, ellos lo estudiaron mucho, tenían observatorios, ¿se fijan? Imagínense, eso se logró hace más de 1500 años atrás y aún así se siguen descubriendo que los avances de los mayas fueron muy importantes. ¿Se acuerdan que en el año 2012 se habló mucho del calendario maya y que del acabo del mundo en el año 2012? Claro, pero ellos hicieron ese calendario, pero nosotros actualmente no lo conocemos bien. Por lo tanto, asumimos que en el 2012 se iba a acabar el mundo, pero puede ser que no haya sido así. ¿Me entienden? Entonces, ellos fueron excelentes astrónomos. En la medicina también diagnosticaron muchas enfermedades, hicieron muchos remedios basados en hierbas. Ellos tenían la miel como un elemento vital, vital en la cura de enfermedades, que actualmente nosotros ahora nosotros la tomamos para los resfriados, para ese tipo de cosas, pero ellos la usaban para desinfectar, por ejemplo. ¿Entienden? Aplicaban sanguijuelas, que son unos bichitos, en las heridas, porque según ellos era una excelente cura para el sangrado. Ahí aparece, por ejemplo, cómo curaban ellos, hacían su avance en la medicina. Obviamente que ellos no eran médicos como nosotros conocemos los médicos ahora, pero sí ellos tenían mucho poder y creían mucho en las hierbas y en otras técnicas. Esa era la clase de hoy, niños. ¿Les parece? Vamos a hacer una actividad. ¿En qué consiste esta actividad? Que ustedes lean donde dice ahí el calendario maya y respondan unas preguntas. ¿Ya? Esa es toda la actividad. Hemos conversado acerca de la vida de los mayas, de su cultura, también de su religión, de sus aspectos económicos, ¿ya? Hemos visto todo lo que era relacionado con los mayas. Entonces, ustedes van a leer esto y van a contestar esto. Solamente 3, ¿ya?
Así que me despido, que tengan buen trabajo. La próxima semana vamos a hacer una evaluación acerca de los mayas. ¿Les parece? ¿Ya? Así que lean bien y respondan las preguntas. Que tengan un buen trabajo y un excelente día. Chao, chao.